Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este tiempo de palabra del Señor. Estamos predicando nuestro libro de Romanos, ¿sí? Nuestro libro, digo, porque nos vamos a apropiar de este libro en este tiempo para poder entenderlo mejor y para poder ver en este libro, en esta carta que Pablo le escribe a los romanos, este mensaje que para nosotros es el mensaje central y principal de toda la Escritura, como decíamos el domingo pasado, el primer domingo que hablamos de Romanos, que es el Evangelio. El mensaje para nosotros es el mensaje del Evangelio y en el libro de Romanos lo vamos a poder encontrar en detalle. Así que te invito a que hagas del libro de Romanos tu libro, ¿sí? Tu libro, y puedas mirarlo y puedas tomarlo y te puedas meter en él. Vamos a tratar de, al predicar en este tiempo, Romanos, ayudarte a entender. Así que vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 8. ¿Sí? El domingo anterior, en el que hablamos del comienzo de la carta, decíamos que Pablo nos hablaba de que el mensaje de Dios para todos los hombres, la buena noticia de Dios, tenía que ver con una persona que es Jesucristo. Y por Él nosotros hoy estamos hablando y predicando ese mensaje de gracia que nosotros recibimos. Hemos recibido un regalo del cielo y lo queremos compartir con todas las personas. Y hoy yo quiero compartir con vos este mensaje, ¿sí? Y vamos a mirar cómo Pablo va a meternos en una mirada que todos nosotros debemos tener, una mirada especial de la que trata, ¿sí?, la carta de Romanos, que tiene que ver con, por un lado, la soberanía de Dios y por el otro lado, la voluntad del hombre o la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios. Así que de esto quiero hablarte. Vamos a la lectura y entramos, ¿sí?, en la predicación de la palabra. Dice, primeramente, ¿no? Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos alumbre y nos dé luz frente a su palabra para que hoy podamos entender su voluntad y cómo la soberanía de Dios va a trabajar en un perfecto equilibrio con nuestra voluntad. Amén. Y cómo nosotros debemos entender su soberanía para tomar nuestra responsabilidad frente a nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy bendice tu palabra y bendice a tu iglesia que hoy está frente a ella para crecer, para avanzar y para entenderte a ti. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro gran amor, a quien miramos, a quien servimos y a quien deseamos amar más. Deseamos amarte más, Señor. Y el Evangelio hoy nos conduce en ese camino.
Señor, en el camino en el que todos nosotros queremos caminar, al mirar a Cristo y al ser transformados a su imagen. En el nombre de Jesucristo, hoy trae luz a la iglesia por tu Espíritu Santo frente a tu palabra. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, el Señor es bueno y esperamos hoy poder entender esto que Pablo nos escribe aquí. Lo primero que dice es: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. No habían pasado 30 años. No habían pasado 30 años cuando Pablo escribe esta carta, cuando él ya dice que la fe de ellos había tocado el mundo entero, que la prédica del Evangelio había llegado hasta la capital del imperio, que era Roma. La capital del imperio, la ciudad de Roma, era el ícono de la idolatría y de toda la perversidad que en esa época se gestaba en el mundo. Roma era el lugar más pervertido y el lugar más inhóspito para la predicación del Evangelio. Sin embargo, solo 30 años después de que el Señor dejó, ¿no?, el encargo a sus discípulos de llevar el Evangelio a todas las naciones, el Evangelio había llegado a Roma. Y no solo a Roma, Pablo dice, se predica en todo el mundo. La fe de ustedes se divulga en todo el mundo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, también pensamos en por qué Pablo no le da gracia a los predicadores del Evangelio. ¿Vieron? Pablo no dice: yo le doy gracias a ustedes por hacer bien la tarea, porque han sido valientes y se han esforzado y han estado, ¿no?, re bien al sobreponerse a todos los obstáculos que se les presentaron en pro de predicarle a la gente el Evangelio. Han sido, ¿no?, fieles siervos de Dios. No le dice eso a ellos. Tampoco el agradecimiento de Pablo es para los creyentes, para la gente que oyó el mensaje y decidió creer. No los felicita por haber creído. Pablo le da gracias a Dios. ¿Por qué Pablo le da gracias a Dios? Por algo que dijimos el otro día cuando predicábamos en la primer parte del libro Romanos, en el versículo 1, porque Pablo entiende que el Evangelio le pertenece a Dios. Este es el Evangelio de Dios. Es Dios el que intenta darle este mensaje al hombre. Por tanto, es Dios el que está trabajando para que el Evangelio sea predicado y para que el Evangelio sea creído. Es Dios el que ha generado que hasta la capital perversa del Imperio Romano pueda ser susceptible a la palabra predicada. Y por tanto es Dios el que debe llevarse la gloria. El Evangelio le pertenece. Y nosotros sabemos que cuando una persona cree, cree porque el Espíritu Santo le toca y le abre la mente para creer. O sea, el trabajo es de Dios. Es de Dios. El Señor le decía a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu, o sea, el Espíritu es el que trabaja para que una persona nazca de nuevo al oír. Por tanto, la gloria de que el Evangelio es predicado y de que el Evangelio se extiende es de Dios. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tenemos ninguna tarea frente a esto que Dios quiere hacer. Y por eso yo te decía, la soberanía de Dios está todo el tiempo trabajando para que su Evangelio, su mensaje, sea conocido en el mundo. Pero somos nosotros los que debemos hacer la tarea de predicar el Evangelio para que ese Evangelio sea conocido. Y esto es algo que hoy nos tiene que hacer entender de que no existe solo la soberanía de Dios o solo la responsabilidad del hombre. Esta es una discusión que no profundamente o completamente no vamos a llegar a comprender del todo, porque en algún punto nos vamos a encontrar con un límite. Pero nosotros tenemos que entender
que este balance o vamos a decir esta tensión entre estas dos verdades, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, está todo el tiempo presente en la Escritura. Dios es soberano y lleva adelante sus planes, pero los lleva adelante en relación a la disposición de sus hijos de ir y hacer lo que Él les mandó a hacer. Ustedes saben que la Escritura dice que Dios quiso salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Eso quiere decir que hay una voluntad expresa de Dios de salvar a las personas, pero las va a salvar por la predicación de sus siervos. No la va a salvar solo, ¿no? Como dejando a un costado la tarea de la iglesia. Al contrario, la iglesia tiene que hacer su tarea. Y entonces uno puede pensar, bueno, pero entonces la gente se salva porque nosotros predicamos. Y eso no es así. La gente se salva porque Dios quiere salvarla. Pero sin nuestra prédica, el mundo no va a conocer a Cristo. Y esto no es algo que nosotros deseamos, es lo que Dios desea que ocurra. Entonces, yo quisiera que miremos esta porción de la palabra del Señor bajo esta idea. Hay un equilibrio entre la soberanía de Dios y lo que es de Dios y lo que respecta a Dios y nuestras responsabilidades y nuestra voluntad. Y no podemos dejar todo en manos del Señor porque nosotros tenemos una responsabilidad frente a lo que hemos recibido. Pero Dios tampoco nos deja a nosotros administrar lo que es de Él. Y si entendemos esto, lo vamos a poder entender en todas las cosas de la vida, porque en toda la vida se dan estas tensiones y este equilibrio entre lo que Dios decide y nuestras decisiones también. ¿Por qué se salva una persona? ¿Porque cree o porque Dios la salva? Bueno, por las dos cosas. Por las dos cosas. Una persona se salva porque Cristo murió en la cruz, pero además tiene que creer para salvarse. O sea, hay una tarea nuestra. Y en la Escritura vamos a encontrar esto siempre. Siempre lo vamos a encontrar. Y esto es lo primero que podemos ver aquí. La fe de ellos se divulgaba en todo el mundo porque ellos hacían la tarea. Pero Pablo le agradece a Dios por ser Él el que estaba comandando todo aquello. ¿Te das cuenta? En tu vida es igual. En tu vida es igual. No dejes tus responsabilidades pensando en que Dios, por último, va a hacer lo que tiene que hacer porque las cosas son de Dios. Ni tampoco pensemos que todo en la vida depende de lo que nosotros hacemos. Y si yo no hago, las cosas no pasan. Y yo sé que esto es difícil porque uno puede pensar, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Depende de nosotros o no depende de nosotros? Bueno, en lo que respecta a nuestra tarea, sí, yo debo hacer lo que debo hacer. Yo debo predicar el Evangelio. Pero el Evangelio va a resonar en el corazón de cada persona porque Dios quiere que ocurra. El Señor quiere que todos los pecadores procedan al arrepentimiento y por eso les acerca el mensaje del Evangelio. Amén. Así que entendamos esto. Fíjense, seguimos con esta idea. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, versículo 9, estoy leyendo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Está bien, no? Pablo dice, yo estoy orando para que el Señor me permita ir a visitarlos a Roma. Yo quiero ir y entonces le pido al Señor, Señor, déjame ir a Roma. Fíjense, versículo 12, dice, versículo 11, perdón, dice, porque deseo veros, porque quiero comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, para ser confortados mutuamente, ¿no? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, yo estoy orando para poder ir y verles, para poder
construirlos para poder edificarlos. Y ahora quiero hablar de eso. ¿Para qué Pablo quiere ir a ver a la iglesia de Roma? Pero por otro lado dice, aunque yo oro y pongo en manos del Señor este deseo, y dice, y yo quiero ir y espero que esto por la voluntad de Dios se dé. Por otro lado, yo me he propuesto ir, he hecho planes para ir, he intentado ir, he hecho mi esfuerzo para ir. Todavía no pude, he sido estorbado, he tenido que hacer otras cosas. Pero yo no estoy esperando que las cosas se den porque sí, sino que estoy trabajando para que se den, pero estoy confiando en que la voluntad de Dios es la que tiene que abrir las puertas. Y acá encontramos otra vez esa misma tensión. O sea, es Dios el que tiene que abrir las puertas, pero somos nosotros los que planificamos hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por las cosas que nosotros teníamos que planificar y llevar adelante porque nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Ahora, eso tampoco niega que es Dios el que tiene que, ¿no es cierto?, abrir las puertas a través de su voluntad, de su buena voluntad, para que nosotros logremos lo que tenemos que lograr o lo que queremos lograr. ¿Te das cuenta de eso? Tenemos que orar, porque Dios es el que abre puertas. Tenemos que orar porque Dios es el que dice que sí o que no. Tenemos que orar porque las decisiones le pertenecen, porque en su soberanía Él sabe cuándo va a respondernos. Pero no tenemos que dejar de trabajar por conseguir aquello que queremos. Esto es como decir, Señor, yo necesito que me proveas porque esta semana mi familia necesita comer. Pero además voy y salgo a buscar trabajo o salgo a trabajar para obtener ese recurso. Una cosa no invalida la otra. Yo sé que es Dios el que va a proveer, pero no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada. Porque si lo hago, la provisión no va a venir. Y dice, bueno, pero pastor, si Dios provee, que provea igual. Si total, ¿qué? ¿No puede? ¿O necesita que yo trabaje para traerme los alimentos a la casa? No, el Señor no necesita que vos salgas a trabajar para traer los alimentos a tu casa. Muchas veces te hemos contado, ¿no?, de experiencias que hemos tenido con el Señor, donde el Señor, sabiendo necesidades que teníamos, trajo a un hermano que vino a bendecirnos con eso que necesitábamos. ¿El Señor lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero la regla en Dios no es esa. La regla es que yo tengo que trabajar para obtener lo que necesito. Y si trabajo para obtener lo que necesito, el Señor va a abrir las puertas y me va a proveer de lo que necesito. Ahora, yo no voy a poder decir, esto me lo gané yo. Esto es fruto de mi esfuerzo. Siempre vamos a reconocer que lo que tenemos es por voluntad del Señor. Pero eso que tenemos por voluntad del Señor, nosotros lo fuimos y lo buscamos e hicimos el esfuerzo de encontrarlo. Y la gracia de Dios nos abrió las puertas para poder obtener lo que necesitábamos. Y esto es lo que Pablo dice, yo quiero viajar. Y yo le estoy orando al Señor y le digo, déjame, Señor, viajar a Roma. Pero hago planes para ir. Intento, averiguo, trato de ordenar las cosas, trato de ordenar el trabajo. Hasta ahora no he podido. Hasta ahora no he podido. Parece que todavía el Señor no respondió. Ahora ustedes saben que el Señor sí le respondió al apóstol. Y Pablo fue a Roma. Y fue 2 veces a Roma, Pablo. Ahora, podríamos decir que el Señor le respondió, ¿no?, elocuentemente. Pablo quería ir a ver una vez a los hermanos y fue 2 veces. Pero cuando Pablo fue a Roma, fue preso. No fue como él pensaba. No fue como él quería. No fue en paz. No se tomó un barquito, ¿no? O no sé, un crucero para ir a Roma, así de vacaciones, ir a visitar a los hermanos y disfrutar con ellos, a comer, a charlar y a predicar la palabra en paz. Pablo fue preso. Fue gratis, pero preso, ¿no? Fue custodiado por soldados, pero no iba a hacer su voluntad.
estaba ahí acatando la voluntad de los romanos, pero fue. ¿El Señor le permitió? Sí. ¿Cómo le respondió el Señor? Le respondió a su tiempo y le respondió a su manera. Ahora, Pablo no dejó de hacer planes para ver a sus hermanos, pero las respuestas de Dios fueron a la manera de Dios, y esto lo tenemos que entender hoy. Las respuestas de Dios para tu vida van a ser a la manera de Dios, pero no dejes de trabajar por esas respuestas. No dejes de salir y esforzarte para obtener lo que querés y lo que deseas. Especialmente si se trata de llevar adelante aquello que el Señor nos ha encomendado, que es que el Evangelio de su reino y de su Hijo sea conocido por los nuestros. No dejemos de trabajar, porque el Señor, por su gracia, va a abrirnos las puertas. Ahora Pablo desea ver a la iglesia de Roma. ¿Y para qué la desea ver? Bueno, la primera cosa es para poder darle a la iglesia las herramientas que necesitan para ser edificados y construidos. Pablo dice que él quiere comunicarles algún don espiritual, ¿no? En el 11 dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, a fin de que seáis afirmados o enriquecidos. ¿Se acuerdan? Pablo mismo nos explica que los ministros del Evangelio están puestos por Dios para darle a los santos las herramientas para que la iglesia, los santos, hagan la obra del ministerio. O sea, aquello que Dios hace con sus ministros es construir su iglesia para que su iglesia sea la que predique el Evangelio en el mundo. Ellos lo estaban haciendo, pero Pablo dice, yo tengo dones que el Señor me ha provisto y quiero ir y compartirlos con ustedes. Y esta tarea la iglesia la tiene que recibir, la tiene que permitir. Una de las cosas que nos cuestan a las personas es dejarnos enseñar, dejarnos dar lo que no tenemos. Es como que yo quiero ganármela solo, pastor. Y acá otra vez está lo mismo. El Señor tiene un plan, un diseño para la iglesia. Y el diseño para la iglesia tiene que ver con que la iglesia sea construida por sus siervos, por los pastores, por los maestros que Él ha colocado. En este caso, el apóstol era el que iba a ir a Roma, ¿no? O el que planificaba ir a Roma para darle a los hermanos alguna cosa que a ellos les falte y que Él podía darles. ¿Está bien, no? Y la iglesia tiene que recibirlo. Vos como iglesia tenés que dejarte enseñar, tenés que dejarte construir, tenés que dejarte edificar para que seas útil. Yo no voy a crecer solo. No es el plan de Dios, no es el diseño de Dios, no es la manera de Dios. Yo voy a crecer donde el Señor me ha arraigado a través de los instrumentos que el Señor va a usar en mi vida. Y así ha sido con nosotros. No hemos crecido solos. Hemos tenido pastores, especialmente nuestro pastor Moisés, con nuestra pastora Silvia. Ellos hicieron la tarea con nosotros. Hoy nosotros estamos haciendo la tarea con ustedes. Y un día tal vez alguno de ustedes haga la tarea con otros. Pero la tarea que hacemos es para que la iglesia sea edificada y la iglesia sea la que cumpla el rol de llevar el Evangelio a todas las personas. Está bien, ¿no? Ahora, no solo esto quería Pablo. Es más, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto es sorprendente porque el apóstol dice, yo no solo quiero ir para darles a ustedes algo que necesitan, sino yo quiero ir para que ustedes me den a mí. Yo también los necesito, yo también quisiera estar con ustedes para que ustedes me construyan, me edifiquen, me den, porque la fe de ustedes me va a hacer bien. Hermanos, los pastores no son gente que no necesita nada, superhombres que andan, ¿no?, por ahí como tocando el cielo con las manos y nunca viven problemas, nunca se desaniman, nunca tienen miedo, nunca se sienten desamparados. Los pastores son personas comunes y corrientes que tienen los mismos problemas que todos los demás, solamente que Dios les ha confiado una función específica dentro de su reino y dentro de su iglesia. Pero Pablo dice, yo también los necesito. Yo también los necesito.
Muchas veces el apóstol a la iglesia le dijo estas cosas. Yo estuve entre ustedes, dice, con mucho temor y temblor. Yo estuve allí, ¿no? O cuando el apóstol dice que había un aguijón en su carne, que le pedía a Dios que lo saque, el Señor le dijo, no te lo voy a sacar, y seguramente esto lo hacía sufrir al apóstol. Y la iglesia fue útil para animarlo y confortarlo y darle las fuerzas para seguir adelante. No solo él podía dar, la iglesia podía dar. Yo no sé si vos estás consciente de cuánto tenés para dar. Tampoco sé si estás consciente de que hay hermanos que necesitan lo que tenés. Pero no solo debemos estar preparados para recibir, sino también para dar aquello que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que vamos a dar? Lo que desprende nuestra fe. Está bien, ¿no? Pablo dice que él lo que necesita es el efecto de la fe que ellos comparten, que la iglesia tiene y que él tiene y que comparten. El pastor construye a la iglesia y la iglesia construye al pastor. Y en esta dinámica hay crecimiento. Una iglesia que no construye a su pastor, un día se va a encontrar que se le va a morir el pastor. Está bien, ¿no? Que el pastor ya no va a tener más fuerzas. Un pastor que no construye a su iglesia va a encontrar una iglesia que se debilita y ya no puede ayudarlo tampoco. Necesitamos entender que nuestra función es uno hacia el otro. Hagamos esto. Y lo último que dice también, ¿no? En el versículo 13, en la segunda parte, que también quiere ir para tener algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, yo quiero ir y predicarles el evangelio y que alguno de ustedes se convierta a Cristo y crea y puedan decir, yo recibí esto del apóstol, ¿no? Yo lo escuché un día y el Señor me tocó. Yo lo escuché un día y el Señor me dio. Pablo también quiere que entre ellos haya algo de lo que él ha recibido y que pueda producir buenos resultados. ¿Está bien, no? Ahora, ¿por qué Pablo hace todo esto? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué le ora al Señor? ¿Por qué quiere ir a ver a la iglesia de Roma? No necesita hacerlo. No necesita hacerlo. Pero Pablo lo quiere hacer. ¿Por qué él escribe la carta a ellos? Y no solo a ellos, porque ha hecho todo lo que ha hecho en relación a cada una de las iglesias que ha visitado o a las que le ha escrito. Fíjense por lo que dice el versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo nos ha enseñado que no es bueno tener deudas, pero esta es una deuda que no podemos evitar. Es una deuda que Pablo tiene, pero es una deuda que vos y yo también tenemos. ¿Cuál es esa deuda? ¿O a quién Pablo le debe? ¿Pablo le debe a Dios? ¿Pablo es un deudor de Dios? No, no lo es. Y ojo acá, porque alguno dice, ¿cómo? ¿Cómo no somos deudores del Señor? Bueno, en este caso Pablo dice que él es deudor, pero no a Dios. Porque lo que ha recibido de Dios, la gracia, que es lo que mencionaba ¿no? el otro día, ¿no? O lo que nosotros leíamos el otro día, en el versículo 5, él dice, la gracia yo la he recibido de Cristo Jesús, pero la gracia es justamente un regalo. Yo no le tengo que pagar a Dios lo que Él me ha dado, por dos razones. Primero, porque Dios no espera mi pago, y segundo, porque yo no podría pagarlo. Entonces, yo no le debo a Dios la gracia recibida, porque Él me la ha regalado. Yo no se la tengo que pagar. Pero por la gracia recibida, yo me he convertido en un deudor de todas las personas. De que aquello que yo he recibido, debo dárselos. Todo el tiempo yo tengo una deuda y es predicarle el evangelio a la gente. Y no puedo dejarlo y nunca se va a completar o nunca la voy a terminar de pagar. Mientras yo esté vivo, esa deuda va a estar viva conmigo. Y dice, a sabios y a no sabios. O sea, a griegos y a no griegos. En otra versión dice a griegos y a bárbaros, ¿no? Los griegos representaban la gente sabia, la gente intelectual de la época. A ellos les gustaba, ¿no? el conocimiento. Dice a ellos, a los que están buscando conocer,
yo tengo que predicarles el evangelio. Pero a los bárbaros, ¿no? A los analfabetos, a los brutos, a los que no les interesa conocer ninguna cosa nueva, a ellos también tengo que predicarles el evangelio. A los que quieren y a los que no quieren, a los que buscan y a los que no buscan. Yo les debo la prédica del evangelio porque yo recibí la gracia de Dios. Yo recibí la bendición del regalo precioso que es Cristo Jesús. Su salvación, su perdón, yo lo recibí. Y lo que recibí gratis, gratis, debo darlo. Y esa es mi tarea. Y yo no puedo rehuir a esa tarea. Yo necesito cumplir con aquello que el Señor me ha encomendado, que es predicarle el evangelio a todas las personas. Hermano, esto no es del apóstol, o no es solamente de los pastores, no es solamente de los ministros, es de todos aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios. Tenemos que seguir anunciando el evangelio porque se lo debemos a las personas. Se lo debemos, pero no se lo debemos a las personas porque ellas nos hayan dado algo que nosotros tenemos que retribuir. Se lo debemos a las personas porque es lo que Dios nos ha encomendado hacer. El Señor nos dijo, ustedes tienen que ir y anunciar el evangelio a todas las naciones. A todas. Y hasta que toda la gente no haya oído el evangelio, nuestra deuda no va a estar paga. Y hermanos, créanme, nosotros nos vamos a ir de este mundo. Vamos a partir con el Señor y todavía va a haber gente a la que hablarle las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros. Así que hagamos esto y entendamos que esa deuda es nuestra también. Por eso Pablo termina diciendo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo dice, miren, por esto es que yo quiero ir. Hasta ahora no he podido. Y cuando uno lee el capítulo 15 del libro de Romanos, se da cuenta que él no había podido ir porque tenía mucha tarea con la gente a la que le estaba anunciando el evangelio en Grecia, en las iglesias a las que él había ido, y todavía había mucho por hacer ahí. Pero ya va a poder ir a Roma. Pero él siente que esa deuda lo motiva a planificar estar con los hermanos. Tenemos una deuda. Y no solamente con los que no conocen a Cristo, sino con los que también conocen al Señor, los que ya conocen al Señor. Porque él le estaba diciendo esto a la iglesia. Tenemos una deuda con cada uno de nuestros hermanos, los que nos rodean. Y es seguir dándoles de lo que el Señor nos ha dado. Darles amor como el Señor nos ha amado. Darles misericordia como el Señor ha tenido misericordia, darles amor como el Señor nos ha amado, lo dije recién, ¿sí? Darles perdón, darles paciencia, ¿sí? Prestarles el oído, ayudarles, proveerles si es que podemos, ¿sí? Toda esa deuda la mantenemos con cada uno de nuestros hermanos. Es momento de hacernos cargo, ¿sí? Y si nosotros damos, el Señor nos va a dar para que podamos dar más. ¿Está bien, no? Está bien, ¿no? Si yo soy un buen administrador de lo que el Señor me dio, el Señor me va a dar más para que yo pueda dar más. Ahora, si yo me quedo con lo poquito que he recibido y digo, esto es para mí, y bueno, qué sé yo esto me lo quedo, me lo guardo, el Señor un día me va a decir, siervo malo, negligente, ¿por qué no produjiste? ¿Por qué no produjiste? Casi lo digo mal. Y ahí está la pastora Laura atrás, mirándome así con los ojos de fuego, diciendo, no pronuncies mal. ¿Por qué no produjiste algo con lo que te di? La gracia, hermanos, tiene que producir. La gracia tiene que producir más gracia en otros. ¿Sí? El amor del Señor en nosotros tiene que producir amor en otros. La misericordia, todo lo que mencioné recién y todo lo que vos no estés pensando que puedes dar, el Señor te lo ha dado primero. Es momento de poder hacer nuestra tarea. Ahora no nos olvidemos que todo esto tiene que ver con que estamos dentro de los planes del Señor y que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios
nos ha puesto en este camino y nos va a enfrentar a personas, algunas que nosotros sentimos que es natural encontrar, pero otras que no pensamos que vamos a poder encontrar. Vamos a hablarle a personas que nunca pensamos que íbamos a poder hablarles. Vamos a estar allí. Y cuando estemos allí, hagamos la tarea. Entendamos que somos deudores de ellos y que siempre que demos lo que hemos recibido y hagamos nuestra tarea, la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros y en aquellos que nos oigan para que el Evangelio sea conocido. Amén. Así que esta es nuestra oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer. Así que ánimo, Dios te bendiga y no te olvides, el Señor es nuestro pastor y Él nos está guiando por este camino a través del libro de Romanos. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que estés tocando a mis hermanos y estés fundando profundamente en ellos, el sentido de que esa deuda nos pertenece y de que aquello que hemos recibido lo debemos dar. Por tu voluntad y en tu soberanía nos has tomado y nos has escogido. Pero hoy, Señor, es nuestra responsabilidad llevar adelante tus deseos y tus órdenes en medio del mundo para que todas las personas, todos aquellos que nos oigan puedan conocer a Cristo como nosotros le conocimos un día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.